Nos encontramos en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, porque en apenas algunos minutos, más precisamente media hora, se va a celebrar el cumpleaños de un libro. Así lo vamos a decir, es un libro por el cual han pasado muchos estudiantes de esta facultad, también de otras, como periodismo, porque estamos hablando del libro Introducción a la Economía Argentina, una visión desde la periferia, que está escrito por Gerardo de Santis, a quien tenemos aquí al lado y ahora vamos a charlar, pero antes quiero contar un pequeño detalle. Gerardo de Santis llegó hace aproximadamente unos 15 minutos, se acercó al aula, miró por la ventana, se fijó el escenario en donde va a dar su disertación, donde va a hablar justamente de la historia de este libro, y en una mano, en la derecha, traía el libro, en la izquierda traía el globo terráqueo, que si mal no interpreto es el globo terráqueo que está justamente en la tapa del libro, y que esa va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a Gerardo, mientras hay muchas expectativas para que este aula esté repleta de alumnos y muchas personas que quieran acercarse. Gerardo, gracias por este ratito. ¿Es el globo terráqueo de la foto del libro? Sí, es el globo terráqueo de casa y es el de la foto del libro, y no tiene pie ni sostenes porque es justamente lo que lo utilizo al globo, poniéndolo en la ubicación correcta. O sea, en el universo no hay ni arriba ni abajo. El globo terráqueo lo hicieron los europeos hace 500 años atrás, y entonces pusieron a Europa arriba, porque justamente la Tierra, respecto a ellos, estaba abajo de ellos. Entonces, cuando el globo terráqueo, el patrón universal, va para cualquier lugar del mundo, no queda ubicado tal cual está la Tierra. Si nosotros tuviésemos que hacer un globo terráqueo tal cual está la Tierra ubicada en este momento, lo que pondríamos arriba sería el aula magna de la Facultad de Económicas. Esto un poco a los alumnos se los comento para que vean que los modelos económicos, el globo terráqueo es un modelo de la realidad, es una abstracción de la realidad. Esto lo utilizo como figura con los alumnos para que ellos vean que todos los modelos económicos que les enseño al principio del curso, los distintos enfoques, las distintas escuelas, todos esos modelos se hicieron en determinado tiempo, en determinado lugar y para resolver determinados problemas. Que después esas ideas vienen para acá, al sur, y en realidad hay que estudiarlas, hay que saberlas, pero también hay que ver las cosas desde nuestra propia realidad. Entonces, por eso, en 1950 se formó una comisión económica en las Naciones Unidas, que es la Comisión Económica para América Latina, que justamente fue un grupo de economistas latinoamericanos que estudió los problemas propios de estas economías. Y el libro, desde el punto de vista teórico, está sustentado en el enfoque estructuralista latinoamericano. Entonces, digamos, al principio del libro trato de que todos los alumnos vean que esto es una ciencia social y que hay muchas visiones, muchos aspectos, muchas teorías, que cada una se hizo en un lugar y en un tiempo determinado para resolver determinados problemas, y que nosotros tenemos que resolver los problemas nuestros y hacerlo desde nuestra propia visión. Tengo ganas de preguntarte, mirás el libro que está proyectado en este caso en el aula en donde vas a dar la charla, y ¿qué mirás de hace 30 años atrás, en 1994, cuando lo publicaste, y qué cambiarías hoy? ¿Hay alguna cuestión para cambiar y revisar? Mira, el libro, cuando lo hice, y lo hice durante el 92 y 93, en ese momento el profesor titular de la materia era Orlando Tavari, quien va a ser mi primer agradecimiento ahora cuando empiece a hablar. Cuando lo terminé, fines del 93, él era el titular y nosotros le dábamos una mezcolanza de capítulos de distintos libros a los alumnos, que son alumnos de primer año. Entonces, todo eso no los ayudaba mucho a los jóvenes que recién entraban a la facultad. En el 92 le hice si escribo un libro para la materia. Me dijo, dale con todo. Y bueno, a fines del 93 lo terminé, se lo puse a su consideración, y me dice, bueno, hay algunos errores, pero en cada edición nueva que hagamos lo vas a ir corrigiendo y mejorando. Así que saquémoslo así como está. Así que ahí al toque fuimos a la imprenta, porque las clases empezaban el 10 de febrero, o sea, no había mucho tiempo para perder, y el 10 de febrero el libro estaba, hicimos 2.000 ejemplares, se vendieron los 2.000, tuvimos que hacer 500 más,
O sea que en ese 94 se vendieron 2.500 ejemplares. Y fue así, tal cual, Orlando tuvo razón, porque cada nueva edición que fue saliendo después, yo la iba corrigiendo, la iba mejorando, le iba agregando cosas. Y después un punto de inflexión importante es 2016-2017, cuando hablando con la gente de la editorial de la universidad, sale la idea de hacerlo electrónico, de publicarlo en forma electrónica, que es la otra imagen que ves allá en la pantalla. Ese libro, después de esos 2 años salió publicado y está en el repositorio, en el CEDIS y en el repositorio de todas las publicaciones electrónicas de la universidad. Sí. No, digamos, muy oportuno, porque justo después empezó la pandemia, entonces teníamos un libro en la casa de cada alumno. Ellos tocaban un clic y tenían de dónde estudiar sin ningún problema. Así que, sí, el libro lo he ido cambiando, a tu pregunta, al libro lo he ido cambiando un montón. Le he ido agregando un montón de cosas. Claro, edición tras edición lo he ido mejorando, y de aquel amarillo hasta acá, bastante ha transcurrido. Chicos, los escucha Gerardo De Santi, docente, economista, quien va a estar en esta presentación, en representación, podríamos decir, o del libro. Uh-huh. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por recibirnos ahí en tu casa, digamos, porque estás oficiando de anfitrión ahí. Albino, gracias. No, al contrario. Decime una cosa, vos sabés que yo soy un eterno agradecido del aporte que vos hiciste, porque no era fácil, no lo sigue siendo ahora, para un pibe recién egresado de la secundaria, a asumir algunos principios básicos de la economía, para entender la economía. Y la verdad es que desde ese lugar, el libro tuyo, más allá de que nosotros te tuvimos en su momento como profesor docente en la Facultad de Periodismo, nos abrió la puerta a la economía. Después, cada uno se fue enganchando porque, naturalmente, a nuestra condición de periodista nos hace, digamos, nos genera esta necesidad de ir actualizándonos permanentemente. Pero recuerdo lo que significó tu libro en mí, en el proceso de formación académico, digamos, para toda mi generación, ¿no? Sí, fue porque un poco le decía a Rizzo que dábamos la materia con un popurrí de cosas. Tomábamos distintos artículos, distintos capítulos de distintos libros, y eso para un alumno de primer año de la facultad era un problema. Entonces, el libro justo vino a cubrir un vacío que había, también un poco en el libro está, porque yo para hacer la primera versión, me grabé todas las clases y luego las desgrabé, sí, y fui corrigiendo sobre eso, con la idea de que, digamos, si tengo alguna virtud es que soy muy didáctico, muy explico fácil, digamos, como dicen los chicos. Yo quería que ese espíritu de esa explicación fácil no se perdiera en el libro. Uh-huh. Entonces, por eso hice eso de grabarme y desgrabar las clases y corregir sobre eso. Uh-huh. Y un poco el libro mantiene o conserva ese espíritu de que se entiende fácilmente. Después, como le decía Rizzo, lo fui corrigiendo en cada nueva edición, lo fui mejorando hasta que en el 2019 salió la edición electrónica. Y también ese hecho de que es de fácil acceso para el alumno de 18 años lo hizo que muchos profesores del secundario que en el último año tienen economía política como materia, lo adopten, y te digo que eso, se ha generalizado, o sea, de distintos lugares del país. Me lo han pedido durante mucho tiempo. Ahora la cosa la tienen mucho más fácil porque está electrónico, o sea que los profesores de Esquel lo usan y el libro está en internet, y los profesores de Trenquelauquen lo mismo, y así en todo el país. Uh-huh. El libro electrónico tiene 50.000 descargas, o sea, y van 4 años, 5. Así que la verdad que muy contento porque, el objetivo ha sido logrado. Sí, Gerardo, y decime una cosa, el capítulo de anarcocapitalismo, supongo que debes estar trabajándolo, ¿cómo? Porque, claro, nosotros tenemos la particularidad de tener un presidente bastante particular en ese sentido, ¿no? Él se jacta de ser la única expresión en el poder político del mundo, alguien que detesta el Estado, qué sé yo, yo no lo entiendo, tal vez porque en tu libro en ese momento se me escapó esa parte porque naturalmente no existía. Mirá,
te digo, he tenido más de una oportunidad alumnos que al final del curso, donde yo hago una evaluación y le pido opiniones y que me critiquen y que me digan qué les pareció todo, porque uno siempre, el día que uno que se cree que sabe, el día que se detiene, ¿no? Entonces, siempre la autocrítica o la crítica de los propios alumnos, y en más de una oportunidad han venido alumnos libertarios, te estoy hablando de los últimos 5 años, y me han dicho, profe, cuando usted explicó lo que nosotros pensamos, nosotros creíamos que usted estaba de acuerdo con nosotros. O sea, eso, la verdad que es un halago sustantivo, porque, o sea, yo tengo una pasión por la docencia y digamos, y por la transmisión del conocimiento y por despertar inquietudes en los jóvenes sobre el conocimiento, sobre la educación, que valoricen la educación, que valoricen el aprendizaje, y que en realidad me parece lo más importante. Y obviamente el libro al principio tiene las distintas escuelas para que el alumno sepa que la economía se puede ver de distintas maneras, de distintos enfoques. Y que son escuelas y que son corrientes y que son mundiales, porque a veces yo también a los pibes, a mi hija, qué sé yo, que también está muy motivada en engancharse tratando de entender qué es lo que nos pasa y ese tipo de cosas, les digo, miren, son corrientes. Después, naturalmente, hay rasgos característicos de la personalidad de quien aplica o suscribe a una corriente determinada, sobre todo que le toca gestionar, que seguramente le pone su impronta. Pero al estado de bienestar no lo inventaron los gobernantes nuestros, en todo caso lo honró de mejor manera o de peor manera alguno, ¿me entendés? Las corrientes están ahí, son corrientes de pensamiento. Sí, no puede pasar, más allá de cuánto yo esté de acuerdo con Keynes o no puede pasar que alguien se ponga nervioso e insulte y maltrate a una señora mayor porque la señora mayor le nombró a Keynes. Claro. O sea, digamos, acá yo trato de entrada aclararles esto a los alumnos. Es una ciencia social, hay distintos enfoques, los ubico a todos en tiempo y lugar, cuándo Adam Smith dijo lo que dijo, por qué lo dijo, qué pasaba en el mundo, y arranco antes en realidad, porque arranco con los mercantilistas, con los fisiócratas, y de ahí vengo para acá. Y les dejo todo ese pantallazo. Ese es el primer objetivo de la parte propedéutica de la materia, digamos, o de concepto, que el alumno vea que la disciplina se fue forjando en distintas etapas y con distintas visiones y con distintas corrientes, y el libro está explicado desde el estructuralismo, que es una corriente económica latinoamericana que surgió acá en 1950, que la crearon economistas brasileños, argentinos, Previs, Furtado, chilenos, y el libro está explicado desde ahí. O sea, yo les aviso a los alumnos jóvenes, les voy a explicar economía desde este punto, desde este enfoque yo. Ustedes ya saben que es plural. Se les podrían explicar de cualquier otro, desde la concepción marxista, desde la concepción keynesiana, desde la concepción neoclásica, pero se los voy a explicar desde esta. O sea, les aviso de antemano. Ellos ya saben desde dónde yo les voy a explicar las cosas. Lo que suele ocurrir es que se les explica economía a los alumnos sin decirles desde dónde se les está hablando. Y entonces se les da un enfoque, en general el neoclásico, el neoliberal, y no se les dice que la disciplina es mucho más que eso. Eso es el 20% de la disciplina. Entonces, en ese sentido que vos estés presentando el libro ahí en la facultad, estás en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Exacto. Aula más en la Facultad de Ciencias Económicas. Resulta interesante, ¿sabés por qué? Porque yo tengo el preconcepto de que en la Facultad de Ciencias Económicas, en general, prima, en términos de la formación, un perfil determinado. Que tiene que ver más con la economía liberal. Es un preconcepto claro. Acertado. Es un preconcepto acertado. Yo lo he padecido. Para el cargo de titular de la materia me hicieron perder el concurso, les hice juicio, les gané el juicio en la Cámara Federal, la universidad me llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, les gané en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ya con eso me dio el por hecho. No soy titular, porque hicieron trampa, y la Corte dijo que lo que planteaba la universidad era inadmisible. Eso es, lamentablemente, entonces, en todo caso, es un preconcepto que se justifica. Está justificado
por la corte, Albino, así que quédate tranquilo. No voy a evitarte 2 minutos de una apreciación tuya porque yo he tenido siempre la posibilidad de consultarte acerca de los abaratares de la economía y estamos viviendo una situación ciertamente crítica en materia de variables económicas, ¿no? Con una recesión galopante, con sectores de la industria, de servicios, de la construcción, el sector de la economía, del comercio, que a vos se te ocurra complicado. ¿Cómo ves este momento? Mira, yo veo que lo que se está dando es un ajuste muy profundo y que los perjudicados no son la casta política, los principales perjudicados son los jubilados, cuya poder adquisitivo ha caído 25% en lo que va de la gestión de Milei, que además lo que conocemos como licuadora, viste que los jubilados en general dejan la plata a plazo fijo, sus ahorros, y esos depósitos, sus ahorros de toda la vida también han sido licuados, también un 30% aproximadamente. Después han sido perjudicados el grueso de los trabajadores, tanto sea privados, públicos, los informales, o sea, todos ganamos entre un 15 y un 30% menos, y todo en aras de una promesa futura de que la economía va a repuntar, va a mejorar, pero bueno, no parece ocurrir hasta acá. Hasta acá seguimos con un declive de la actividad económica muy marcado y bueno, la pérdida de empleo. Otro sector que también está muy perjudicado es todo el sector que trabaja en la informalidad, claro, que es mucho en la Argentina, que ahí el electricista, el carpintero, el que corta el pasto, bueno, toda esa gente, si antes tenía 3 o 4 changas, para llamarlo de alguna manera, ahora tiene la mitad o ninguna. Entonces, la gente la hace sola, digamos. Antes la gente por ahí contrataba a alguien para que le cortara el pasto, la microeconomía, claro, la recontra-microeconomía. Ahora te cortás el pasto ahora vos. Te cortás el pasto vos, claro. Exactamente. Claro. O te haces la prepisa en tu casa y te haces la pizza en tu casa y no la compras más en tal o cual negocio. Exactamente. ¿Sabés que hay un solo sector? Pero ya me estoy yendo, lamentablemente. Después te voy a invitar para que tranquilos charlemos en el piso, más relajado. Además vos estás seguramente recibiendo a la gente que te va a agasajar. Pero... ¿sabes? Hay un sector que el otro día hablaba con alguien que efectivamente está funcionando, sobre todo en contraste o en comparación con los otros, que es el sector de reparaciones de electrodomésticos, porque ya nadie puede cambiarlo, ¿entendés? Claro. Antes la gente se compraba la heladera, si por ahí se le pinchaba, qué sé yo, ese tipo de cosas. Tendría trabajo mi abuelo, inmigrante italiano calabrés, que vino en 1891, analfabeto, sí, y que era zapatero remendón. Sí. Y gracias a la educación pública y gratuita de la República Argentina, el hijo tuvo un hijo médico, otro farmacéutico y otro odontólogo. Y el farmacéutico tuvo un hijo economista que vengo a ser yo. O sea, acá para revalorizarte la educación pública y gratuita de la República Argentina y el rol del Estado en una sociedad. Si la Argentina tuvo una sociedad integrada socialmente, en buena medida es por el rol de la educación pública que ha permitido la movilidad social que caracterizó a la Argentina durante buena parte del siglo XX. Gerardo, te mando un abrazo, gracias por recibirnos. Un abrazo y gracias, Albino. Rizzo. Bueno, ahí pasaba, sí, Gerardo de Santi, y me alejo un poco, es impresionante la cantidad de gente que está llegando. Ya en los últimos minutos de la entrevista directamente la hacía saludando gente que se acercaba, que lo veía en el centro, en este caso del aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde en algunos minutos empezará esta charla por los 30 años de este libro Introducción a la Economía Argentina.